Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos hermanos. Bienvenido a los estudios bíblicos de la Biblia. En este día vamos a estudiar nada menos que el libro de Efesios, pero antes de eso queremos darle un saludo, un cordial saludo a cada uno de ustedes, a todas aquellas de la audiencia que nos ven en esta ciudad y fuera de esta ciudad también. Un cordial saludo a nuestras amistades y a todos los demás. Como siempre me acompaña el hermano Sebastián. Bienvenido, hermano Sebastián. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal de semana? Gracias a Dios, bien. ¿Usted, hermana, cómo le fue? Muy bien, un poquito acatarrada, pero aquí al pie del cañón. Qué bueno. ¿Qué tal, hermano? Dios les bendiga. Nuevamente un placer saludarlo y desearles lo mejor en nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús. Amén. Él esté con ustedes ahí por medio del Santo Espíritu. La semana pasada estuvimos estudiando de que acerca de la expiación y estudiamos en realidad de que Cristo no solo se entregó a nosotros, no solo se entregó a sí mismo por nosotros, sino que se entregó a sí mismo por nosotros y a nosotros. Así que llegó a ser uno de nosotros para que su nombre fuera Jesús, Jesús el Salvador. Él decía ser Emmanuel, Dios con nosotros. Y así pues ocuparse de cada uno de nosotros acerca de la salvación. Por medio de él nosotros somos salvos, puesto que eso es lo que estamos aprendiendo hoy con estos estudios. Nosotros somos salvos por el Señor. Y tenemos en cuenta de que cada uno de nosotros somos salvos por fe en el Señor. Y esta vez vamos a comenzar a estudiar y el tema de hoy se titula El cambio de apellido y de relación. Vamos a ver por qué ese nombre tan extraño. Y vamos a comenzar a ver, vamos a estudiar en Efesios 2, del capítulo 2, desde el versículo 19 hasta el 22, para conocer, para que ustedes también vayan de acuerdo nos vayan siguiendo de acuerdo, nosotros vayamos leyendo las Escrituras. Y hermano Sebastián, nosotros sabemos que nosotros somos salvos por fe y que el Señor se entregó a nosotros para tener nuestra salvación. Así es, ¿verdad? Así es. Y que por la fe en Cristo, ¿qué cambio de relación se produce? Y que ya no somos más los mismos. ¿Qué me dice usted de eso? ¿Qué puede explicar usted acerca de eso? Si ustedes nomás recuerdan, queridos hermanos y hermanas, nosotros habíamos estado analizando que Cristo vino a unir que estaba separado. El Evangelio es para unirnos, para separar. Y en realidad el plan del enemigo es a veces hacernos o tornarnos a veces hasta selectivo. Y quizás a veces poner a las personas con un significado diferente. No porque Dios nos haya considerado, nos llama a su pueblo escogido, real sacerdocio. Nosotros para con Dios estamos en deuda, porque Él es el que nos hace así. Y nos hace para gloria y honra suya, para que reflejemos a Él, a los demás que aún no conocían de Él. Así es. Veamos lo que dice el versículo 16 del capítulo 2. Lo analizamos la semana pasada. Dice en el versículo 16 del capítulo 2 de Efesios:
Y estamos hablando de la expiación que Cristo Jesús vino a hacer y pasar esa tremenda vergüenza, pero a él no le importó. Sí, y porque dice, él le lastimaba mucho esta desunión. y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjense, el Evangelio jamás tiene que hacer, nosotros los portadores no tenemos por qué hacer enemigos. Tenemos que ganar aún hasta los enemigos. Y Cristo Jesús, Dios de mandamiento, lo hemos analizado en San Mateo 5. Efesios 2:16. Y lo hemos analizado, hemos venido hablando en el pasado, que con Cristo, pensábamos nosotros que en el Antiguo Testamento, la orden, el señalamiento, que la ley hacía para pedir justicia por el pecado, y el hombre que había desobedecido la ley de Dios, pero que ahora por medio de la fe en Cristo, eso le es gracia al hombre para obtener la paz con Dios, y mediante la nueva relación nosotros podemos gozar de una armonía mejor por medio del puente que Jesús hace, conectivo, entre el cielo y lo que se había perdido, que es el planeta Tierra, que es la restauración que Él viene a hacer. Entonces, Cristo Jesús habla en San Mateo 5, leemos primero el versículo 16, que les anuncié, ¿no? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, o sea, la acción de la cruz, tenía que eliminar todas las diferencias que habían producido esas enemistades. Por eso Cristo Jesús ha sido en el Antiguo Testamento el centro, fue en los días de Él, sigue siendo hoy en día y lo seguirá por la eternidad. El tema de la cruz era un tema de gratitud para los redimidos en Él. Más allá, cuando el tiempo ya no sea más en esta tierra, nosotros vamos a vivir agradecidos al cielo por ese hermoso plan de salvación. Así es que leemos ahora en el versículo 19 de Efesios, al versículo 9, el inicio de la lección de esta semana, en que conecta o le da continuidad a lo que hemos venido estudiando. 2:19 dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes eran familia antes y quiénes no eran? Los discípulos ya eran miembros de la familia. Ajá, pero antes de los discípulos, ¿quiénes eran? La familia que Dios había escogido para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y entonces entre ellos estaban aquellas conglomeraciones de los gentiles que siempre querían, porque es que hemos nacido con un diseño nosotros, un apego, un deseo de conectar, de buscar, a llenar ese vacío que Dios nos dejó en el corazón, de buscarle a Él. Así y por eso es que la multitud se acercaba y hasta cierto punto los judíos no se sentían bien. Entonces, pero también había oportunidades para ellos, pero había unos requisitos, ¿no? Había requisitos que hablábamos de vez pasada, sí, de la circuncisión y cómo eran considerados los incircuncisos. Así es. A cierto punto hablamos de que llegaban a ser considerados como abominables. Y lo más curioso es que cuando Jesucristo vino y de Él aprendieron, aunque en realidad fue bien difícil aceptar de que ya la circuncisión carnal ya no era necesaria, sino que teníamos que circuncisarse el corazón desde ahí en adelante, ¿verdad? Sí, de hecho el inicio de la circuncisión que se dio en Génesis era un pequeño peldaño, una unión, un simbolismo que Dios empezaba a darle a su pueblo, porque Dios quería circuncidar después no el prepucio solamente, sino que el corazón, para preparar a un pueblo y pudiera hacer en mayor amplitud luz a las naciones. Y
Y acordémonos, hermanos, que en realidad esa invitación no solamente era para aquellos entonces, No. sino que es hoy en día más que todo. Sí. Porque si es bien cierto que muchos creen que el pueblo judío es pueblo de Dios hasta la actualidad, también nosotros somos parte de ese pueblo judío, pero espiritual, ¿verdad? Porque Sí. aunque no seamos de sangre, pero con el solo hecho, según Pablo, que nosotros aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya somos somos conciudadanos, dice ahí su palabra, y somos miembros ya de su familia, y por lo tanto tenemos el derecho de la ciudadanía, ¿cierto? Sí, ¿qué concepto tenemos nosotros cuando una nación a la cual hemos llegado nosotros nos comienza a considerar formar parte de Sí. el núcleo de la familia de X país, ¿no? Ajá, así Entonces tenemos que llenar y cumplir unos requisitos, un récord que tiene que, como dicen, descifrar, darle seguimiento y todo, y si somos merecedores. Claro. En Cristo Jesús la persona es merecedora para ser llamado conciudadanos, coherederos en Él también, Así de la es. salvación. Así Y de hecho Jesús nos llama a nosotros sus hermanos, ¿verdad? Así es, y qué hermoso de que Él nos acepte, aún siendo tan pecadores, nos acepte como su familia, como sus miembros de su familia, ya que Él es un santo, ya que Él es todopoderoso, y nosotros ¿qué somos? Y qué privilegio tan grande es el ser aceptado, ser hijo de Dios y hermano de Jesucristo. Nosotros ahí debemos de ser múltiple agradecidos con Dios. Así es, definitivamente. Y como dijo Pablo, no importa la situación que tengamos nosotros, si en Cristo tenemos paz para con Dios, cualquiera que sea la condición de nosotros, debe de rebosar el corazón de gratitud. Porque ahora nosotros formamos parte de esa familia que desde allá, desde el Génesis 12, he buscado a Abraham para formar este pueblo. Y cada día se está haciendo más grande y más grande y más grande. Y muchos que van a la tumba quedan sellados para la redención, ¿verdad? Amén, sí, y es un privilegio grandísimo, Sí. y una bendición a la vez, sí. Hermano, ¿bajo qué otro personaje se destaca este cambio de relación en la Biblia? Si miramos, por ejemplo, Perdón. en el libro de Romanos 7:4, Romanos 7:4, explico ese punto de vista ahí, Romanos 7:4. Dice el versículo 4 de Romanos 7: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nosotros llegamos a formar parte de esta familia, pero es por la gracia de Cristo Jesús. ¿Ven? Él es el que viene a unir los separados. Desde el Antiguo Testamento y hasta los días del Señor Jesús, muchos hombres habían porfiado cumplir todos los requisitos al pie que requería la ley. Y el hombre se daba puro tropiezo de todo, porque no podía cumplir al máximo esa justicia que reclamaba la ley. Mas, sin embargo, en Cristo Jesús sí fue cumplido lo que esa ley requería. De poner o reconectar a un mundo caído mediante una ofrenda en sacrificio para que lo hiciera perfecto. Y tenía que venir uno de una naturaleza distinta y tomando la forma del hombre y en la condición del pecado que estaba, muy entrado en práctica de todo, demostró que en codependencia con Dios pudo él vencer. Y en el pasado les debía yo a ustedes
el libro de San Juan, capítulo 13. Y yo siempre le citaba al hermano el versículo 4. Pero dije, ¿y por qué no pega? Decía yo, yo me lo sé de memoria. Y es el versículo 3. San Juan 13, versículo 3. Ahí está la respuesta cuando Cristo viene en calidad de Salvador. Y Él sabe que lo tiene. Mire lo que dice la Escritura. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía lo que le esperaba, pero no tenía que hacer uso de esa naturaleza que Él traía. ¿Sí? Tenía que vencer el mal del pecado de este mundo, lo que requería la ley, sin hacer uso de la potencia que Él tiene en el cielo. ¿Ya? Así que Jesús no ignoraba eso y todo, sino que toma forma de siervo y se presta obediente como un niño que recibe tutela de su madre y muy obediente. Y ya todos conocemos la historia que está en San Lucas 7. Y cuando sus padres dicen que se les quedó el niño allá en Jerusalén, en el templo, ¿no? Y ellos andaban muy felices por el festejo de las fiestas que habían practicado y todo. Salieron de camino y no se apercibieron que el muchacho no lo habían buscado, él estaba ocupado. Entonces, conocemos el relato que la madre le dice, ¿por qué no hiciste eso? Y él le dijo, madre, yo no les he hecho nada. Yo en los negocios de mi padre siempre estoy y he estado y estaré siempre. Sí. Entonces, sin embargo, ahí nos muestra que él fue rebelde, ¿no? Porque estaba ocupado en la causa de Dios. Rebelde con las cosas de su padre, no. Sino que siempre así es. Así que, si tenemos ahí nosotros que, como leíamos en Romanos 7:4, que dice, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Nosotros hemos sido comprados y a un precio carísimo y para su servicio. Así es. Fíjense que en Juan 4:24 explica muy bien acerca de la ley. Dice, ¿por qué sabemos que la ley es espiritual? Mas yo soy carnal, dice Pablo. Pablo estaba especificando muy bien cómo era la ley. Decía que la ley es de origen espiritual. Así es. Y es de naturaleza espiritual porque es santa, justa y buena, dice ahí. Y porque pide una obediencia que solo está al alcance de los que son espirituales y tienen los frutos del espíritu. ¿Y quién más podría, hermano, quién más que Jesús podría venir a explicar acerca de la ley? Por eso estaba marcado en la profecía. Así es. Que al llegar el tiempo Él iba a venir. Y se cumplió la profecía. Sí, ¿cierto? Venido el tiempo. Quiero leer una cita más en 1 Corintios 6:20. La vamos a leer aquí nosotros en la Biblia. 1 Corintios 6:20 dice, si queremos verificar lo que decía en el texto anterior de Romanos 7:4, ahora vamos a compararlo con 1 Corintios 6:20. Dice así, porque comprado soy por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros, por una naturaleza ya bastante contagiada, nosotros no tenemos una plena inclinación al 100% para obedecer y seguir a Dios. Pero cuando nosotros recibimos de Dios, como dice Efesios 1:13, que cuando aceptamos el Evangelio de Dios recibimos un anticipo del Espíritu Santo que es
para motivación, para el día de la redención. Tenemos el texto, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el anticipo que se nos da cuando nosotros recibimos todos los dones del cielo con una naturaleza distinta que ahora se está reconectando para redimir al hombre. Es natural que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros semejantes digan, yo te veo siempre el mismo. ¿Cómo me dices que ya eres diferente? Le digo, no, el trato de Dios para con nosotros y nosotros en compromiso con Dios y con nuestros semejantes tiene que ser distinto. Por eso ya no me ves a mí participar en lo que antes participaba. No debo de hacerlo. Ese es el conocimiento que recibimos de Dios. Así es. Así que, sabiendo ya esto, dice, hermano, entonces, ¿cuáles dos familias reconoce la Biblia en este mundo? ¿Cuáles son esas dos familias que conoce Jesucristo del mundo? Nosotros podemos observar, si queremos saber de esas dos familias, en Romanos 15, y vamos a leer del 6 al 7. Romanos 15, vamos a leer del 6 al 7. Romanos 15, 6 al 7. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cuando nosotros fuimos adoptados, fuimos tomados de una familia a la cual pertenecíamos antes, ¿verdad? Y Dios nos reconcilia con el plan de salvación para caminar en este mundo y glorificarlo a Él por medio de la aceptación y el permiso que demos nosotros para que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Por eso yo digo a una persona, si la vida espiritual de nosotros no ha sido lo que debía ser hecho hasta ahora, no es problema de Dios, sino que es asunto de permisión en nuestro ser. Porque como hemos recibido una naturaleza bastante golpeada, por esa naturaleza carnal, nosotros tendemos a alar para el lado negativo. Y Dios no nos va a forzar a llevarnos para el positivo, no. Solo utiliza el mensajero celestial, que es el Santo Espíritu. Y dice, ¿y en qué habíamos quedado? ¿Eh? Entonces, con gemido habla indeciblemente y atrae para volver a entrar nuevamente a un inicio y poder reubicarlo. Veamos entonces otro capítulo, 2 Corintios 4, versículo 4. 2 Corintios 4, 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A los que ahora les predicamos nosotros, tenemos que ser sumamente comprensibles con ellos. Número uno, porque nosotros estuvimos en ese camino y que nos hablaban del Evangelio, no nos pegaba a nosotros, no nos sonaba bien, nos sonaba algo raro, ¿no? Y ahora nosotros podemos pasar horas y horas y horas conversando entre hermanos o entre familias que quieren saber de Dios y de su plan. Si lo permiten, podemos compartir mucho tiempo, pero no antes, cuando pertenecíamos a eso, o los que están perteneciendo ahorita de todo, no les pega, porque la naturaleza a la cual pertenece por un dominio, que es el que está empeñado
en que no le llegue la luz al cerebro para ver la realidad de lo que Dios quiere hacer en ellos. Por eso decía yo que los ángeles de Dios pueden hacer la obra de acabar la evangelización, pero un ángel no siente lo mismo que su compatriota, su colega, su vecino ha sentido, ha vivido con el que ahora se está invitando. Como ya hemos vivido ese punto nosotros, por eso Dios quiere usar a los humanos para llevar el evangelio, porque se identifican ampliamente. De igual manera, Cristo Jesús, mientras intercede en el cielo por nosotros, Él nos entiende a nosotros porque Él ya tomó forma de siervo y vivió una vida desesperada en este mundo también. Imagínense 4000 años de práctica. Y ese hostigamiento lo recibió Él. La dureza de traer el pan a la mesa, el cansancio, todo eso, Jesús padeció de todo eso, el cansancio y todo. Okay. Entonces, ¿cuáles son las dos familias, hermano, de las que aquí habla la Biblia? La familia es la cual Dios ha llamado y ha aceptado la invitación, y la familia a la cual yo pertenecía antes, y a la familia que dice 2 de Corintios 4:4, donde están aquellos que están siendo invitados hoy en día. Entonces está la familia que sirve a Dios actualmente y a la que se está invitando. Podemos ver San Juan 1:12, ahí bien claro lo explica la Biblia. San Juan 1:12. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno lee ese pasaje a la gente y todo, dice, es que yo no soy hijo de Dios también. Y uno explica el pasaje, pero dicen, mire, en la parte espiritual lo está explicando así. Pero por naturaleza, por creación, todos somos hijos de Dios. Pero el versículo 12 que estamos refiriendo ahorita, por elección, por llamado, por aceptación, nosotros llegamos a formar parte de esa familia, de la cual en un tiempo nosotros éramos advenedizos. Hasta éramos considerados llamados, hermana, hijos de la ira. Hijos de la ira, hijos de la rebelión. De la rebelión. De la rebelión hasta abominable. Sí, abominable, nos sí. consideraban en todo. Y muchos de nosotros nos avergonzamos hoy en día de cosas muy feas que quizás practicábamos antes. Cosas que comíamos y ahora ya no comemos, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, Dios las puso en un sitio perdonadas y olvidadas. El estatus de una satisfacción o insatisfacción es nuestra. Porque como a veces nos vienen pensamientos de lo malo y cierto remordimiento cuando Dios ya nos perdonó de todo eso. Pero somos nosotros que queremos recordarnos de eso. Dios dice que pone nuestros pecados, nuestras culpabilidades en lo más profundo de la tierra, del mar, perdón. Y no viene en el pensamiento de Él nunca más. Somos nosotros, el instinto golpeado que nos dio el diablo, que dan secuelas. Así es. También nos llaman, bueno, acordémonos que antes de nosotros venir al mensaje del Señor, todos los nombres nos eran llamados. Éramos hijos de la rebeldía, hijos de la transgresión, hijos de la iniquidad y de la desobediencia. Éramos hijos de las tinieblas, éramos hijos del malo, éramos hijos de este mundo y los hijos de la carne. Y los judíos, muchos nombres teníamos bíblicos. Pero sin embargo, cuando nosotros aceptamos al Señor, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, ya no somos miembros de esa familia. Ahora ya el Señor nos llama diferente. Ahora ya somos hijos del Señor, hijos de Dios. Ahora ya somos hijos de la justicia. Hijos de justicia, ahora hijos obedientes.
ahora ya somos hijos de la luz, ahora ya somos hijos de Dios, los hijos del reino, los hijos de la promesa, y etcétera, etcétera. Ya no somos hijos de aquel, pero sin embargo, el Señor nos da un consejo bien importante, que si nosotros hemos salido de esa familia, y queremos hacer una nueva familia, nos da un consejo bien importante en segunda de Corintios, capítulo 6, 14, dice, no os juntéis en yugos con los infieles, dice, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si nosotros ya vinimos de las tinieblas y vamos a la luz, es lógico que el Señor quiere que nosotros sigamos caminando en la luz. No queremos estar que regresemos a las tinieblas. Pero sin embargo, nos dice de que si nosotros ya venimos en un yugo desiguales ya desde antes, y que uno sí se ha convertido y el otro no, tal vez con nuestra obediencia al Señor, el otro, con nuestro ejemplo, el otro viene y acepte al Señor. Así que, mis queridas hermanas o hermanos, si ustedes es el caso de ustedes, tengan paciencia. El Señor quiere ganar con nuestra vivencia, con nuestro ejemplo, con nuestra actitud, buena actitud, el alma de su compañero, de toda su familia. Hermano, ¿cómo este cambio de apellido y relaciones familiares de acuerdo a nuestro tema? ¿Qué tiene que ver este tema con la lección de hoy? El estatus que a veces nosotros tenemos, o somos cuestionados también, radica en ustedes y en mí, no en Dios. Porque Dios ya nos adoptó y nos dio todos esos títulos, nos concede todos esos dones. Pero cuando un extraño nos pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Te hiciste cristiano? Y uno le dice, sí. No me digas, ¿de veras? Empiezan a preguntar como, yo no lo creo. Con duda. Y empiezan a picotear de eso y todo. El estatus duda en nosotros. Y de acuerdo al criterio personal, en desarrollo con el estudio de la palabra, con dependencia de Dios por medio de la oración y entrega, nosotros vamos a desarrollar una facilidad para decirle, mire, no me pregunte cómo, le voy a decir que mediante Jesucristo todo esto sí fue posible. Porque antes había una tremenda distancia entre las dos familias. Y le habían puesto ganas por todos lados y no había venido uno que satisfaciera las demandas, las necesidades que pedía la palabra de Dios. Yo quiero leer un pasaje que está en Primera de Pedro 2:10 y después vuelvo a la pregunta que la hermana me preguntara. Primera de Pedro 2:10 dice lo siguiente: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si Dios estuviera hablando en persona literal, y al ver a mi hermana Celia, hermana Celia, o en el caso Dios nos diría, pero Celia, ¿cuántas veces tengo que decirle que usted es mi hija, que es un don especial, apropiado, el que yo di por causa de la redención suya? Sí, sí. ¿Por qué le cuesta creerlo? No es problema de Dios, es nuestro. Y en eso se encarga el diablo y es especialista en poner a la gente a titubear. Turbulenta la pone, y cuando vienen más las cuestiones y todo, hay veces que en un acoso de pregunta
no podemos nosotros quedarnos callados, sino que a veces soltamos, o podríamos soltar un comentario impropio, indebido, y en vez de representar a Dios, el enemigo se metió en nosotros y dijo una locura. Por eso yo digo, someteos a Dios. Si la prueba viene, y como la estoy viendo, tranquilo, una respiración y dice, Señor, habla tú por medio de mí. No hable mi interior carnal que está siendo renovado, porque se me puede disparar cualquier cosa. Cristo le dijo a los discípulos, vosotros, le dijo, no sabéis de qué espíritu estáis. En momentos estás conmigo y por ratos andan peleando el primer lugar entre ustedes. ¿Qué les pasa? Entonces ese es el caso que tenemos aquí. Por eso la hermana me hace la pregunta, ¿cómo es este cambio de apellido y relaciones familiares? Es lo que vamos a ver en el libro de Oseas, capítulo 2, versos 16 y el 17. Oseas 2, 16 y 17. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Ok, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamaráis Ishi, y nunca más me llamaráis Baalí. ¿Ah? Versículo que sigue. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Es una pregunta que yo quiero hacer aquí. Y esto es importante. A menudo nosotros hablamos esa campaña de vacaciones que Dios permitió que el pueblo se le diera y que entrara Nabucodonosor y les pegara una peinadita y los arrasara toditos y se llevó lo mejor. Lo mejor se llevó, hermana. Y cuando escogió a todos los jóvenes hebreos, Nabucodonosor, ¿qué es lo primero que empezó a hacer? Oh, a escoger. ¿No le cambió nombre? Sí. ¿No le empezó a cambiar nombre? Nombres que reflejaran las deidades de ellos. Entonces, por eso Dios dice aquí ahora en el versículo 17 del capítulo 2 del libro de Oseas. El 17 dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Hermano, le hago otra pregunta a usted bien facilita. Okay. ¿Usted está contento con el nombre que le dieron su papá? ¿O piensa cambiárselo o ya se lo cambió en la ciudadanía que le den de este país? Porque se puede cambiar nombre. No me lo cambiaron. Este país le da el permiso a uno de dejar esos archivos y cambiarle el nombre. Sí. ¿Eh? Sí, Entonces, sí. ahí también con la naturaleza de Dios se puede también. ¿No? Pues, ¿Se imagina usted el sacrificio que, al menos eso fue lo que a mí me contaron, que pensaron mucho y mucho en qué nombre ponerme, y ya a la hora de la hora yo cambiármela? No valió la pena la tanta pensada que tuvieron. Así es que, pero hay sí, ciertos nombres que ni mencionarlos. hay nombres que sí vale la pena cambiarlos, ¿verdad? Que vale la pena cambiarlo, porque si mencionaras uno que Sí. Mire, que no da ningún atractivo. sí, si algunos tienen curiosidad de saber qué significa la palabra Ishi, Ajá. En hebreo significa mi marido, lo que indica el propósito de Dios de renovar su pacto con todo el pueblo de Israel después de la cautividad. Figuradamente, de volverse a casar con su pueblo. O sea que el Señor siempre está ahí queriendo renovar sus votos con nosotros. Pero si nosotros tenemos una cosa más, veamos Isaías 54, verso 5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. Isaías 54, verso 5. Casarse con su marido. Vamos a ver qué significa ahí. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Óigame, ¿no es el esposo de la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Son ustedes, mis queridos hermanos, y nosotros. Entonces la iglesia
corporal se va a unir a su esposo, como dice el texto ahí todo, que es el Señor. Sí. Jehová. ¿Verdad? Así Entonces, es. debemos de tener en mente. Vamos a ver un texto más que está en Ezequiel, capítulo 36, y vamos a leer versículos 26 al 28. Ezequiel 36, del versículo 26 al 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo que sigue. Y os daré, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Versículo 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Es que clarita la unión ahí, ¿eh? Ahí está. Está ahí clarita. No hay más. Así es. El Señor siempre quiere Él ser nuestro Dios. Él siempre quiere estar cerca de nosotros. Así es. ¿Quién es el que quiere estar lejos de Él? Nosotros, por desobedientes. Pero sin embargo el Señor tiene paciencia. Y gracias a Dios por su paciencia, porque si no tuviera paciencia, ¿qué sería de nosotros, digamos? Hermano, No sería fácil. no sería fácil nuestras vidas. Seríamos un grupo de personas a la deriva, que nos gustaría hacer siempre las cosas malas, creo yo, ¿verdad? Pues es lo más fácil y lo más bonito que podemos hacer. Estamos lisiados. Estamos, sí, así es. Sí, lisiados. Sí. Hermano, ¿en qué se basa, sobre qué base de descansa esta nueva casa de Dios cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo? Nosotros tendremos que ver Efesios 2:20. Es un pasaje bien común, bien familiar, conocido por los cristianos. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí vamos bien. Ahora viene la definición. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí habíamos estado viendo nosotros que quien anda haciendo reconexiones con su pueblo es un esposo que ha perdido una iglesia, un esposo que está reconciliándola por medio del plan de la salvación. Entonces ahora estamos mirando ahí que formamos un templo y la base fundamental la radica un personaje principal que es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Permítame decirle un poquito, nuestra misión es ensalzar el nombre del Señor Jesús. Y vamos a ver qué dice el Salmo 118, versículo 22. Salmos 18. Salmos 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Note bien, esa piedra principal que es el cimiento de los apóstoles y de los profetas, en un tiempo fue designada y en un tiempo fue rechazada para ser considerada como una base de soporte en un templo. Entonces esta piedra fue desechada y menospreciada. La obra de los apóstoles era amonestar a un pueblo para redimirlo por medio del Redentor. Entonces, no es que nosotros creemos en el fundamento de los apóstoles. Primeramente nosotros tenemos que ver quién es el que formula el movimiento de los apóstoles, para qué lo levanta y cuál es la misión de llevarlo a cabo. En San Mateo 21:42 tenemos otro ejemplo que es parecido.
San Mateo 21, 42. Jesús les dijo. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cristo se muestra a su pueblo, se quiere dar todo Él para con ellos, le da el privilegio que el cielo les otorga. Y como dijera Jesús, no me es lícito dar el pan a los perrillos, sino que primero a los de mi casa, a los de la casa. Y sin embargo a los suyos vino, dice la palabra de Dios, y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y habíamos leído en Romanos 11, 25, que este aparente rechazo también tenía una estrechura por ahí de tiempo, una oportunidad para que el pueblo gentil se fuera entrando. Mire, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es usted y ese soy yo. A Dios gracias, bendecido su nombre por esta hermosa oportunidad que Dios nos da. ¿En qué quedamos entonces? Bueno, nosotros debemos de entender que a los profetas del Antiguo Testamento se les dio el privilegio de establecer el fundamento de el Mesías. El Mesías. Y en el Nuevo Testamento a los apóstoles el cumplimiento por el testimonio que darían ellos por medio de la potencia del Espíritu Santo, hablando a través de ellos. ¿Quiénes son estos que no son galileos? ¿Cómo es que los oímos hablar en otro idioma? Sí. Bueno, estaba predicho y todo. Entonces, el fundamento mesiánico que vinieron a anunciar los profetas, viene Cristo Jesús, lo rechazan, desechan la piedra principal y ahora se manifiesta la obra en salvar al mundo entero, ya no solo a Israel, sino que a los gentiles también. Así hermoso, ¿verdad? Ya sabemos que la piedra angular es Jesucristo. Es Jesucristo, sí. Así es que Él es el único que puede. Porque, miren, en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Desde el principio. Desde el principio. Puesto, sí. Así es. Hay un solo Salvador, no tenemos más. Así que otros salvadores proclamados por los hombres, eso no vale, eso no salva. Al contrario, nos desvían de la verdad y de nuestra salvación, que es la que más nosotros deseamos. Ahora, hermanos, tenemos muy poquito tiempo. En estos 4 minutos, ¿usted podría decirnos qué tipo de piedra se dice que el Señor es? El Señor Jesús es la piedra viva. Todos los cristianos que por algún motivo u otro nos hemos encontrado con la descripción del relato presente en aquellos días, futuro para los que vivían en aquel tiempo y eventos finales para nosotros, está revelado en el libro de Daniel. Y en Daniel 2:44 vemos nosotros esa piedra de la que usted me habla, hermano, que está a punto de ser desprendida desde una altura para destrozar todas las malas condiciones que el enemigo ha hecho. Dice ahí Daniel 2:44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Qué bárbaro, ¿no? Aunque en la parte principal, el estado de aflicción que va a enfrentar la última generación, que son ustedes y nosotros, o serán nuestros hijos, o nuestros nietos, o bisnietos,
Cosa que usted puede ver ahora, cómo se ha multiplicado la trampa del mundo hoy en día. Muy malo el mundo hoy en día. Sus obras testifican a grito que Cristo viene muy pronto en estos días. Por eso el llamado es a que formemos parte nosotros de este templo, de este edificio que Cristo ha levantado. ¿Cómo se llama la iglesia que Cristo levantó? Cristiano. Iglesia cristiana. Mis hermanos, en los días del Señor Jesús, Él invitó a los privilegiados de Jerusalén. Invitó a sabios, a letrados y a todos, y cuando ninguno quiso venir, cuando casi a escondiditas andaba uno allí, Jesús dijo: invítame a cualquier otra gente que esté ahí alrededor, que quiera venir a las bodas. Todo está preparado y formarán parte. Pero hay un personaje que no se queda de brazos cruzados. Los 7 días, las 24 horas, 365 días. Es Satanás. Y él no se va a quedar de brazos cruzados. Él nos va a dar pelea. Y la primera pelea donde le empezamos a enfrentar. En la casa de Dios. En la casa donde nosotros vivimos. Y nosotros tenemos que aprender a llevar el verdadero cristianismo en nuestros hogares, con nuestros hermanos en la iglesia y la comunidad que nos rodea. Por eso el llamado de Dios es que usted y yo, en tiempos de paz, hagamos una reconciliación con Dios. Para que cuando la prueba nos sorprenda, no estemos durmiendo. Cuando Jesús le decía a Pedro le decía: ¿aún duermes? E iba una vez y otra vez, Señor, a orar, y allá van los discípulos cansados. Así que el estatus físico de la humanidad hoy en día es un acabamiento de ese mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque se nos ha puesto mucho más difícil la vida a nivel mundial. Si usted trabajaba 8 horas para sobrevivir, hoy tiene que trabajar 10 y maneje 2. Ya son 2, hermanos. Así es que, acabamiento de mundo. Que Dios les bendiga. Esta invitación es que se preparen. Así es. Hemos aprendido hoy en realidad, hermanos, que la ley es espiritual y por lo tanto tenemos nosotros, si obedecemos la ley, tenemos que ser espirituales. Amén. Y que sabemos que nosotros tenemos que poner nuestra base en Jesucristo. Y que Jesucristo es la piedra angular que sostiene la Santa Iglesia. Amén. Y que nosotros somos parte de su familia ya como cristianos, como hijos de Dios y como hermanos del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, el Señor no quiere que regresemos a lo que éramos antes. No. Quiere que sigamos sus pasos para poder llevar una vida conforme a la que Él quiere que nosotros llevamos. ¿Para qué? Para cuando Él venga, nosotros seamos recuperados por Él. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima. Amén. Chao. OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.